Biblia. Hoy quiero que veamos algunos aspectos curiosos e interesantes de la palabra del Señor. Y vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Hemos visto varias cosas de la palabra de Dios, pero bueno, vamos a ver algo que posiblemente alguno pueda decir: esto es irrelevante. Sin embargo, es parte del conocimiento de lo que hay en la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos a mirar cuál es el libro más largo, grande, con más capítulos del Antiguo Testamento. Y bueno, ya todos sabemos que son los Salmos. Amén. Es el libro que tiene más capítulos, 150 capítulos, y por ahí tiene un capítulo que hace lo de algunos libros de esos chiquitos. El libro más corto del Antiguo Testamento, obviamente es un libro que casi ni se menciona. Algunos dudan que esté en la palabra de Dios. Bueno, que esté esté canonizado, pues. Algunos como casi no lo escuchan, piensan que es parte de los apócrifos. Es Abdías, el libro más corto. Y vamos a mirar también el versículo más largo de la Biblia en el Antiguo Testamento y también de toda la Biblia. El versículo más largo. Y eso está en Esther, capítulo 8, verso 9. Y si quieren, lo leemos para que veamos que sí es un capítulo un tanto largo. Dijimos entonces, Esther, capítulo 8, verso 9. Gracias, Señor, por tu palabra. Gloria al Señor. Gloria a Cristo, hermanos. Gloria al Señor. Cristo es el Señor, hermanos. Amén. Dijimos que es 8, 9. Yo estaba esperando como que fuera más largo, pero pues sí, es el versículo más largo, pero no está tan largo. Dice: entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días del mes, y escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura. Posiblemente porque era una carta escrita para todas las provincias. Bueno, pues entran allí un buen de detalles que se deben de tomar en cuenta. El versículo más corto del Antiguo Testamento, el más corto del Antiguo Testamento, ahorita estamos con el Antiguo Testamento, es Éxodo 13. Y no sé si recuerden lo que dice. Así nada más dice: no matarás. Y bueno, pues era así, tan cortito. No matarás está compuesto de dos palabras, y lo podemos ver como el versículo más corto del Antiguo Testamento. Éxodo 20:13. Y luego podemos mirar el número más grande del Antiguo Testamento, donde se habla o se menciona el número más grande. Está en Génesis 24, 60, y dice millares de millares. Génesis 24, 60. Aleluya. Estamos viendo algunas situaciones que pueden ser
dije irrelevantes, sin embargo son como parte de las curiosidades que podemos tener en la palabra del Señor, que en algún momento a nosotros también nos convendría tener conocimiento de eso. Y entonces dijimos que Génesis 24:60 dice: y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Bueno, cuando despiden a su hija y a su hermana, que ya se la lleva el criado de Abraham, creo que miremos que hay dos textos idénticos en el Antiguo Testamento, y es importante que posteriormente leamos los contextos de esos textos para que miremos por qué son idénticos. Vamos a mirar lo que dice Jeremías 49:19, y a la vez vamos a buscar también Jeremías 50:44. Aleluya. Hombre. Gloria al Señor. Dijimos que Jeremías 49:19. Qué bonito. Aleluya. Gloria al Señor. Y vamos a tener también ahí a la mano, gloria al Señor, 50:44. A ver, quisiera que de donde está Efraín para acá lean 49:19, y de donde está Lady hacia acá corroboren que así dice. ¿Ok? A ver, ustedes de mi derecha lean 49:19, y los de mi izquierda lean 50:44, pero ustedes nada más vayan corroborando que así dice. Adelante, hermanos. He aquí como león subirá de la espesura de Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir en ella, y al que fuere escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me pasará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Okay. Déjenme preguntar a los hermanos si dicen lo mismo. Sí, casi todo. Hay una parte por ahí al inicio que dice, a ver, dice: he aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella a la morada fortificada. Ahí no dice lo mismo. bueno, ella dice a la hermosa, Ajá, a la bella. a la bella, sí. Esa morada fortificada es la bella. Es lo único que tiene de diferente. De ahí dice, porque muy pronto le haré huir de ella. Así dice también allá. Y al que yo escoja, la encargaré. Va a escoger a alguien y con ese alguien le va a encargar. Porque ¿quién es semejante a mí? Así dice también ahí. ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Bueno, dentro de las situaciones de curiosidades que tendríamos que ver en la Biblia, esos dos textos, excepto lo que dice una y otra, pero habla de bella, habla de
algo semejante. Bien, vamos a mirar también que el libro de los Salmos fue escrito por 13 personas. ¿Cuántos salmos tiene el libro de los Salmos? ¿Cuántos capítulos tiene? 150. Fue escrito por 13 personas. Y de esos 150 capítulos, 75 se le fueron atribuidos a David. Quiere decir que 12 personas escribieron 75 y David escribió 75. O sea, David escribió la mitad de los salmos. ¿Ok? Otra situación. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, lo sabemos todos, ¿verdad? Y si alguien no sabe, pues pregúntele a los niños. Los niños un día nos dieron una cátedra muy buena de libros, nombres de libros, éticos, poéticos, proféticos. No. Yo dije, cualquiera de esos niños le da clases a los adultos, nos da clases a los adultos. Bueno, dijimos que tiene 39 libros, tiene 929 capítulos, tiene 23.144 versículos, tiene 23.144, tiene 602.585 palabras y tiene 2.728.100 letras. Y cualquiera puede estar diciendo que, ¿y eso de qué sirve? Bueno, ya les dije, como tenemos algunos días, varios tiempos estudiando situaciones de la Biblia. Bueno, pues esto es parte de lo que está también en la Biblia y que sería muy bueno tenerlo ahí en nuestra conciencia. En el hebreo se usan 8.674 palabras que son diferentes a las palabras en español que tenemos. Bueno, eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el libro más largo, más grande, el más largo del Nuevo Testamento es Lucas. ¿Ok? El libro más corto del Nuevo Testamento es Segunda de Juan. El versículo más largo del Nuevo Testamento está en Apocalipsis 24. Y si quieren lo leemos para ver qué dice Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus manos, en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, estamos mirando entonces que ese es el versículo más largo de la palabra de Dios. Amén. El que le sigue a Apocalipsis 24 es Gálatas 2:16. Es más corto, el que le sigue hacia abajo. Es más corto que Apocalipsis 24. Bien, el versículo más corto del Nuevo Testamento, muchos lo saben, Lloró. Jesús lloró. Juan 11:35. Así nada más dice. Ya muchos saben que es el versículo más corto en el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Dice: Jesús lloró. Eso es todo lo que dice
ese versículo. A ver, es importante que tomemos en cuenta algo. La palabra de Dios no estaba fraccionada por capítulos, estaba así de corridito, no había capítulos, obviamente no había menos, había versículos. Pero una de las maneras de que nosotros podamos, por decir, abrir la Biblia en Juan 11:35, para encontrar esa partecita, se nos facilita más tener el libro, el capítulo y el versículo. Fraccionarlo, exactamente. Y entonces de esta manera nosotros ya así con la mano, bueno, también hay que tener memorizados los libros, porque si no los tenemos memorizados, hombre, por causa de no tener a veces memorizados los libros, andamos buscando Apocalipsis en los primeros libros, Génesis en los últimos libros, y andamos ahí dando de tumbos. Pero ya cuando decimos, conocemos los libros bien a bien, alguien dice, abran su Biblia en Isaías 44, nosotros decimos Isaías más o menos al centro de la Biblia, así, un machetazo al centro de la Biblia, y ya estamos en Isaías. Y Isaías, ¿qué? 45, bueno, Isaías 20, 10. ¿En dónde estamos? En Isaías estamos en Isaías 5, en el primer capítulo, ya sabemos tantos versículos, capítulos más. Así se nos facilita, o se nos facilitó la situación. Bien, entonces, el versículo más corto de la palabra de Dios, hoy lo estamos mirando, ya yo creo que ya muchos ya lo sabían, Juan 11:35, que solamente así dice, Jesús lloró. El versículo más corto del Antiguo Testamento es Éxodo 20:13. No matarás. Después, el número más grande que se menciona en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se menciona, el número más grande que se menciona es millares de millares. El número más grande que se menciona en el Nuevo Testamento es millones de millones. Y vamos a ver lo que dice Apocalipsis 5:11. Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Aleluya. Y entonces allí encontramos una porción de la palabra de Dios que dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Esos millones de millones, ¿de qué son? De ángeles. De ángeles. Ajá. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Esos millones de millones son de ángeles. Podríamos decir que hay millones de ángeles. ¿Ok? Aparte de, por ejemplo, de los seres vivientes, de los ancianos. El número de esos ángeles que estaban alrededor del trono eran millones de millones. ¿Ok? Bien. El Nuevo Testamento ahora entonces tiene, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. David viene de con los niños, por él todavía trae esa información. Todavía trae esa información. Me acuerdo que los niños nos ¿quién fue la maestra que me enseñó eso a los niños? Estuvo muy bueno. ¿Ah, sí? Que vean. Bueno, 27 libros tiene el Nuevo Testamento. Tiene 260 capítulos. Tiene 7.957 versículos. Tiene 180.552 palabras. A ver, Liz,
que como usted piensa, yo es que tengo. 180.552. ¿En qué te quedaste? ¿Dónde? 27 libros del Nuevo Testamento, 260 capítulos, 7.957 versículos y 180.552 palabras. Dice que salió peor, hermano. Una vez más, Luis, para que no te quedes. 27 libros, 260 capítulos, 7.957 versículos, 180.552 palabras y 838.380 letras. 838.380 letras. Y en el griego se usan 5.624 palabras diferentes. Ok, eso es en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a hablar en general, la generalidad de la Biblia, hermanos. La Biblia tiene, para empezar, tiene 66 libros y tiene 6.468 mandamientos. 6.468 mandamientos. Tiene 3.552 promesas. 3.552 promesas. Alguien podría decir, tiene más mandamientos que promesas. Yo creo que una sola de las promesas, hermanos, vale los 6.468 mandamientos. ¿Me explico? Ok. La Biblia se refiere a sí misma como la palabra de Dios. Y hay 3.558 veces que se refiere a sí misma como la palabra de Dios. ¿Ok? Y 7.736 veces se refiere a sí misma como la palabra del Señor. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Ya no alcancé a escribir. 3.558 veces que se refiere a sí misma como la palabra de Dios. Perfecto. Y 7.736 veces se refiere como la palabra del Señor. ¿Qué diferencia hay entre la palabra, qué diferencia hay entre Dios y Señor? El Padre y la otra la habla el Hijo humanamente, pero que las dos son la misma. Eso es. Acuérdense que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es Dios. Y en esas 3.558 veces habla todas esas veces de Dios, como de la palabra de Dios, como la palabra de Dios. Pero acuérdense, siempre que veamos en la palabra del Señor, la palabra Señor, perdónenme, siempre que veamos en la palabra de Dios la palabra Señor, vamos a deducir inmediatamente que está hablando de Cristo. Cristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y Jesucristo es la palabra. Y Jesucristo es la palabra. Jesucristo es el Señor. Siempre que veamos que dice la palabra Señor, ya ni para estarle moviendo por otro lado, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y cuando la palabra de Dios diga Dios, entonces nosotros inmediatamente vamos a involucrar a los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso
es Dios. Ustedes mírenme a mí y de mí van a ver solamente una persona, pero yo soy espíritu, alma y cuerpo. La ausencia de una de esas tres cosas me quita el ser. Quítenme el espíritu o no me lo quiten a mí, hombre. Imagínense que le tapamos la nariz y boca a alguien y por 5 minutos no lo dejamos respirar. Jamás vuelve a... Le quitamos el espíritu, el hálito de vida y deja de ser. Le succionamos el alma y deja de ser. Le pulverizamos el cuerpo y deja de ser. La ausencia de una de esas tres cosas, de esas tres áreas en nuestro ser, nos quita el ser. No voy a decirlo así porque me vería casi hereje, no. Bueno, también hereje. Que la ausencia, blasfemo, eso es. La ausencia de el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la ausencia de uno de ellos tres le quitaría el ser a Dios. Eso jamás va a ser. Un día, yo, tú. O sea, nosotros vamos a abandonar esto. Ya saben, ustedes no son lo que yo veo. No se hagan, no se me escondan. Bueno, pero tampoco yo soy lo que ustedes ven. Yo habito lo que ustedes ven, ustedes habitan. Ustedes, lo que yo veo, el día que tú y yo salgamos de este cuerpo, el cuerpo se queda como era antes de que Dios le diera su hálito de vida, y fue el hombre un alma viviente en ese texto de Génesis. Y entonces salimos del cuerpo y el cuerpo queda inerte ahí. Ahora que alguien fallezca, si no eres tú el que fallezca, ¿me están entendiendo? Qué lástima que no seas tú. Digo, que no sea yo también. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir. Por eso dije que lástima que no seas tú, o que lástima que no sea yo. Sé que se te enchina la piel y dices, no, qué bueno que no sea yo. Bueno, ahora que vayas a un velorio, ve, observa analíticamente al cadáver. Y si es alguien que conociste, sabes cómo era, risueño, juguetón. Hoy está muy rebelde, porque él ya no está ahí. Se quedó su vehículo, su cuerpo. Ya ni te habla, ni casi, ni te conoce. Casi como decir, no me conoces, bye. No, pero ya sabes por qué no te conoce, porque. Bueno, ok. ¿Para qué les sigo más allí al asunto? Estamos mirando entonces que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de Dios en su totalidad. Y cuando hablamos del Señor, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. El capítulo más largo de la Biblia en general, hablamos del Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento. Hoy estamos hablando de la Biblia en su generalidad, en su totalidad. Una vez más, el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. Ya sabemos, ¿verdad? ¿Saben cuál es el capítulo más corto de la Biblia? El Salmo 117. ¿Me puedo dar el lujo de que leamos el Salmo 117 4 o 5 veces? Pero no puedo dar el lujo de decirles, a ver, vamos a comprobar que el Salmo
más largo es el 119 porque vamos a pasar como una hora diciendo ese capítulo. Bueno, pero vamos a mirar el Salmo 117 para que vean qué tan cortito es. Si algún día alguien te dice, cuando menos leo un libro, un capítulo de la Biblia, y tú dices, ay, ¿cuál leeré? No les di idea. Bueno, entonces que alguien te diga, cuando menos lee el Salmo 119. Vean, todo lo que dice el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque han engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Eso es todo el capítulo 117. Entonces el capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117. O sea que en el libro de los Salmos está el capítulo más largo y el más corto. ¿Ok? La palabra más larga de la Biblia está en Isaías 8:1. Vamos a mirar. Perdónenme, ¿qué les dije? La palabra más larga. Ah, perfecto. Isaías capítulo 8, verso 1. Gloria al Señor. 8:1. Dice: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher, Shalal, Hasbaz. Esa es una sola palabra. Tocante a Maher, Shalal, Hasbaz. Para poder entender eso, vamos a leer el 2 y el 3. Dice: y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jerequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher, Shalal, Hasbaz. ¿Quién? Primero vean, quiero que primero vean el verso 1 y ahora que ya vimos el verso 2, el verso 3, perdón, empecemos a sacar conclusiones. El verso 1 dice: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a, y da el nombre. Toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a esto: Maher, Shalal, Hasbaz. El verso 3 dice, bueno, para que hubiera, ¿qué podríamos decir? Evidencia. El despojo se apresura. Para que hubiera testigos, mejor dicho. En el verso 2 dice: y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Esos eran sus testigos de que iba a ser lo que Dios le dijo. Y entonces dice que se llegó a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre lo que ya tienes escrito. Maher, Shalal, Hasbaz. A ver, alguien que sepa más hablar. Dice, esto es el despojo, se apresura, la mesa se precipita. Eso es lo que quiere decir, es el significado de ese nombre. Pero primero en el 8:1 le dice: escribe lo que posteriormente vas a necesitar saber para que cuando el niño nazca sepas cómo ponerle. Además, en el verso 1 todavía ni siquiera habla de que Dios le dijo que se llegara a esa profetisa. Sin embargo,
le dijo, como que si a nosotros nos dijeran, vas a tener un hijo y le vas a poner todo ese nombre. Pero porque no se te olvide, escríbelo por caracteres. A ver, ¿cuántos caracteres tiene? 1, 2, 3. Los caracteres son como palabras. 3 caracteres, aunque se debe de pronunciar todo junto. Todo compone una sola palabra. Todo compone una sola palabra. Por eso, Más larga. por eso dijimos que la palabra más larga en la Biblia está en Isaías 8:1, Maher, Shalal, Bash. Ok. No sé que me lleva a demorar más tiempo con esto, pero bueno, ya vamos a terminar. Entonces, ahora vamos a mirar la Biblia en su totalidad. Tiene 66 libros, todo el mundo lo sabe. Tiene 1189 capítulos. Hay algo que no todo el mundo lo sabe. Tiene 31.101 versículos. Tiene 783.137 palabras. Y tiene 3.566.480 letras. Oigan, qué fácil es Escribir esas cantidades. qué fácil decirlo, pero nos dicen, a ver, ponte, escribe nada más 3.566.480 letras. Una de las curiosidades de los libros de la Biblia que en algún tiempo le oí a usted decir cuando yo me convertí hace como 2 lustros. ¿Algo más? ¿Cuántos? 2 lustros. Ah, no. Pero 3. 35 por 5, 25, 5 por 6, 36. El Antiguo Testamento está formado por 39 libros. Ajá. Y el Nuevo Testamento está formado por 27 libros. Y los libros apócrifos son 6. Entonces son 66 libros más los 6 libros apócrifos, es el 666, el número de la bestia, que es los libros que tiene la Biblia católica. Es una de las curiosidades que usted en ese tiempo nos enseñaba. Órale, Alex, tienes muy buena memoria. A largo plazo. A largo plazo. Bueno, Lo escribió en mis tiempos para hoy tenerlo ahí fresco. Ok, hermanos. Hay algunas situaciones que podrían ser, como les dije, irrelevantes, pero ténganlas como situaciones. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Dijimos que tiene 1189 capítulos. Amén. Si algún día ustedes dicen, necesito leer la Biblia en un año, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir 1189 entre 365 y voy a ver de cuántos capítulos diarios tengo que leer para terminar la Biblia en un año. Y les va a dar como 3.5 capítulos diarios. No es nada. 3.25. 3 y un cuarto. Sí, ¿verdad? Exactamente, 3 y un cuarto. Es algo sencillito que nos puede dar motivación. Digo, si nos dicen tienes que leer 10 capítulos diarios para que leas la Biblia en un año, Hasta 2 veces la vas a leer. hasta 2 veces la puedes leer. En los estudios de los lunes hemos leído el Salmo 119 como 3 o 4 veces. O sea, en un estudio. En un estudio. Sí, podríamos. Sí se da. No, y sobre todo cuando empezamos a agarrarle el hilo a lo que es la palabra de Dios, hermanos, viene de una situación de emoción, de gusto, de placer. Y entre más leamos la palabra del Señor, más conocemos a nuestro Señor. Dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, ellas son las que hablan de mí.
entre más estudiemos la Biblia, más vamos a conocer a nuestro Señor, y entre más conozcamos a nuestro Señor, pues más gratitud va a venir a nuestro corazón por Él, porque vamos a estar conociendo quién fue, quién es y quién será, qué hizo, qué está haciendo y qué hará en nuestras vidas. Y como solamente vamos a encontrar todo positivo de Él para nosotros, pues nuestro corazón se va a empezar a mover en gratitud, en acción de gracias, emocionantemente hacia nuestro Dios. Quiero anunciarles, la próxima semana quiero que veamos como una panorámica del Antiguo Testamento de cada uno de los libros, y vamos a mirar como la clave central de cada libro. Por ejemplo, les voy a dar un adelanto, el significado de cada libro. Génesis son las semillas de Dios, el principio de los principios es las semillas de Dios. Éxodo son las maneras de Dios, y vamos a ir mirando cómo en el Génesis es el semillero de todo, y Éxodo vemos cómo son las maneras de los tratos de Dios con su pueblo. El libro de los Levíticos habla de los sacrificios de Dios. Números, bueno, obviamente habla de los números de Dios. Y así vamos a ir mirando cada uno de los libros, viendo su significado, para que cuando nosotros leamos el libro que queramos leer, veamos qué significado tiene. Por ejemplo, los jueces son las maneras de Dios, y vamos a leer el libro de los jueces para conocer las maneras de Dios. Cuando nosotros leemos el libro de los jueces, nos damos cuenta cómo cuando el pueblo no tenía un líder, los números de Dios. Se los voy a dar el próximo miércoles, así como vamos a estudiar los libros del Antiguo Testamento, también vamos a ver los libros del Nuevo Testamento. Les estaba diciendo, los jueces, por ejemplo, en el libro de los jueces, nosotros vamos a ver cómo cuando el pueblo no tenía un juez, dice que cada quien se iba por su lado y hacía lo que a cada uno le venía en gana. Y entonces obviamente le fallaban a Dios, alzaban su cabeza y miraban cómo los paganos adoraban a sus dioses, y como que cuando alguien no tiene el corazón, el discernimiento, la madurez de buscar a Dios como Dios es, ¿cómo es Dios? Dios es espíritu, y no necesitamos tener algo tangible o visible. La idolatría no se mueve, los idólatras no se mueven en fe, porque cuando alguien ve hacia qué ir, no está ejerciendo fe. La fe se ejerce cuando seguimos lo que no vemos. Después la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Y nosotros tenemos conciencia de nuestro Dios todopoderoso, que está en todo lugar, y sabemos que donde quiera que estemos, ahí está Él. Y cuando cobramos esa conciencia, nos vamos a guardar fallarle a Dios. Tener conciencia de Dios nos libra hasta de pecar contra Dios, porque tener conciencia de Dios, saber que donde quiera que yo esté solito, allá en un barranco, en una montaña, solito, allí está Dios. Mi conciencia de Dios está allí, y allí me voy a guardar en fidelidad, en obediencia. Eso es lo que nos da la conciencia de Dios, que Dios está en todas partes. Entonces, por ejemplo, la idolatría dice un individuo que, no sé, un locutor X, mira la fe del pueblo de México, y que todos van, es que a la villita,
Y es un individuo que se supone que secularmente está muy preparado. Le dicen el teacher. ¿Ya saben quién es? Dóriga. Y dice, ¿cómo millones de millones ven? Y yo digo, esa no es fe, porque van tras un bulto, van tras algo que se ve, Se guían por la vista. se guían por la vista. Amén. Bueno, el pueblo de Israel, cuando no tenía un juez, iba y adoraba hasta los dioses de los pueblos vecinos, y Dios entonces traía juicio sobre de ellos, y cuando estaban en medio del juicio clamaban a Dios, y cuando clamaban a Dios, Dios los oía y les levantaba un juez, y ese juez podía ser el hombre, por ejemplo, Gedeón. Ay, no me gusta a mí como el nombre, hermanos, pero bueno, Gedeón, de la tribu más pequeña y de la familia más pequeña y de los más pobres. Pero cuando Dios lo llamó, vino el Espíritu de Dios, hermanos, y entonces se volvió un hombre que tenía presencia, que tenía voz, que tenía mando, que tenía convicción por Dios, y caminó y lo siguió una multitud de gente, 32,000 hombres. Pero siempre que el juez moría, el pueblo se dispersaba, y entonces ahí podemos ver las maneras de Dios. ¿Cuáles son las maneras de Dios, hermanos? Dios se ha movido siempre a través de un líder con el cual Dios trata para que ese líder reciba de parte de Dios la palabra, la dirección, la enseñanza y todo, y que entonces el pueblo esté así como recogidito. Mire, Chimalpa, Alex sabe de los chimalpos, éramos amigos, y somos amigos todavía, ¿verdad? Donde quiera. ¿Te acuerdas que el otro día nos encontramos a la hermana Lidia? Y se regresó y se hizo visible con nosotros. Solo que dejamos de mirarnos. Algunos ya se fueron, otros todavía andan por ahí desbaragaditos. Los chimalpos eran una iglesia. Bueno, chimalpos, éramos chimalpos, hermanos. A nosotros nos han de decir los nacualpenses. Ok, quítenle los naucalpenses. Ellos eran hermanos muy buenos, hermanos, buenos hombres, buenas personas, todos, nos querían mucho. Pero se levantaba un pastor, trabajaba un tiempo y se iba, y se quedaban solitos otra vuelta y se dispersaban. Yo estuve yendo con ellos por algún tiempo, visitándolos y todo, y siempre me estaban diciendo, hermano, venga, pastorearnos. Se necesita alguien que sea el pastor. Esas son las maneras de Dios. Lean el libro de los jueces y leanlo analíticamente en esa dirección, y van a darse cuenta que esa es una manera de Dios de poder tener a un pueblo como un equipo, como un rebaño así, como una familia, a través de en ese caso eran jueces. Posteriormente podemos ver que eran reyes. En la actualidad podemos ver que son pastores los que liderean, por los que a través de ellos Dios mantiene al pueblo así como en unidad, así como lo que es una familia. Se muere el pastor y de repente medio mundo, no es nada bueno que alguien esté endiosado con el pastor. No es bueno. Si el pastor no viene, el Señor sí está aquí. Si el pastor se muere, el Señor sigue adelante. ¿Ok? Pero pues eso le ha pegado a la sociedad siempre, le pegó al pueblo de Israel. Les reitero, los animo a que lean el libro de los jueces y van a darse cuenta cuántos jueces murieron, y cada que un juez moría, el pueblo se dispersaba, se corrompía. Bueno, las maneras de Dios las vamos a mirar ahí también.
Padre, queremos darte gracias en esta tarde, mi Dios. Pareciera que estamos como que perdiendo el tiempo, pero yo creo que hay varias cosas de las que hemos visto que a unos o a otros, Padre, nos van a servir en algún momento de nuestra vida. Que esto, Padre, esté grabado en el alma de mis hermanos, y quien no lo tenga así muy claro, que vuelva a escuchar el tema, Señor, para que estemos aprovisionados de lo que necesitemos en el transcurso de nuestra vida. Y a unos nos bendecirán unas cosas y a otros otras. Pero yo creo, Padre, que tu palabra tiene una provisión de vida para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, mis hermanos.